Bienvenidos a Hey, libros. Y prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en El arte de la felicidad del Dalai Lama, Sí, un libro fascinante. que nos propone descubrir Ajá, que la felicidad no es cuestión de suerte, sino una habilidad que se puede cultivar. exacto. Y lo interesante es que el Dalai Lama combina la sabiduría del budismo con la psicología moderna Y sí, y lo adereza con anécdotas de su propia vida y un toque de humor que te engancha desde el principio. totalmente. Y una de las ideas que más me llamó la atención es que muchos buscamos la felicidad en cosas externas, como el dinero, el éxito, las posesiones, cuando la clave está en nuestro interior. Es como si buscáramos la felicidad en el mapa equivocado. Claro. Nos han condicionado a pensar que la felicidad es un resultado, Ajá. pero el Dalai Lama nos dice que es el punto de partida. Es un cambio radical de perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Me recuerda a esos estudios sobre los ganadores de lotería, Sí. que después de la euforia inicial vuelven a su nivel de felicidad habitual. ¿Por qué crees que ocurre eso? Bueno, el Dalai Lama habla de adaptación hedónica, Ajá. que significa que nos acostumbramos a las cosas buenas. Imagina que te compras un coche nuevo al principio. La emoción es inmensa, pero con el tiempo esa sensación se desvanece Claro, y el coche se convierte en algo cotidiano. sí, como cualquier placer externo al final te acostumbras. Exactamente. Lo mismo ocurre con el dinero, los viajes, cualquier placer externo. La clave está en cultivar la felicidad desde adentro. Claro, porque si basamos nuestra felicidad en factores externos, siempre vamos a estar a merced de las circunstancias. Sin duda. Y hablando de ejemplos, el libro contrasta la experiencia de los ganadores de lotería con la de Christopher Reeve. ¿Sí? Después de su accidente, Reeve encontró la felicidad en la familia, el amor, las pequeñas cosas, Es un ejemplo muy poderoso. demostrando que la felicidad no depende de lo que tienes, sino de cómo aprecias lo que tienes. Exacto. En Reeve entendió que la felicidad no está en lo material, sino en la actitud mental. Es como dice el Dalai Lama, la verdadera felicidad no se encuentra, se cultiva. Una frase muy potente. Y para cultivarla el Dalai Lama hace una distinción crucial Sí. entre placer y felicidad. Ah. Dos conceptos que a menudo confundimos. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esa diferencia? Claro, el placer es una sensación momentánea, una gratificación instantánea que suele estar asociada a los sentidos. La felicidad, en cambio, es un estado mental más profundo y duradero que se basa en la paz interior, la compasión y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Y confundir placer con felicidad nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y, por supuesto, si solo buscamos el placer inmediato, podemos caer en la trampa de perseguir cosas que nos dañan a largo plazo. El Dalai Lama nos invita a preguntarnos ante cada decisión, Sí. ¿esto me traerá felicidad genuina o solo una satisfacción pasajera? No se trata de renunciar a placer, sino de buscar un equilibrio Ya. y priorizar aquello que nos nutre a un nivel más profundo. Es como elegir entre un pastel de chocolate que te dará un subidón de azúcar momentáneo o una ensalada de claro. frutas. Y te portará energía y bienestar a largo plazo. Ambos pueden ser placenteros, pero solo uno te conduce a la felicidad real. Totalmente una buena analogía. Y uno de los pilares de la felicidad genuina, según el Dalai Lama, es la compasión. La compasión. La compasión no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. Ajá. Y lo que me parece fascinante es que la ciencia moderna está empezando a respaldar esta idea. Sí. Hay estudios que demuestran que ayudar a otros activa las mismas áreas del cerebro que se activan con el placer y la recompensa. Es increíble, ¿verdad? Rompe con la vieja idea de que los humanos somos egoístas por naturaleza. Totalmente. El Dalai Lama va más allá y nos dice que la compasión no solo nos hace felices, sino que también es esencial para la supervivencia de nuestra especie. Claro, porque la cooperación y el altruismo son la base de una sociedad justa y sostenible. Exactamente. Y el Dalai Lama lo ilustra con ejemplos como el de la madre que amamanta a su bebé. El bebé al succionar libera oxitocina en la madre, una hormona que le produce placer y la relaja. Esto demuestra que la cooperación y la bondad están en nuestro ADN desde el principio. Es una imagen muy poderosa que nos invita a reflexionar sobre nuestra naturaleza innata y nuestra capacidad para conectar con los demás. Pero claro, la vida no siempre es fácil. Claro. Todos enfrentamos momentos de dolor, frustración e incluso ira. ¿Cómo nos propone el Dalai Lama manejar esas emociones negativas? El Dalai Lama nos habla del poder de la transformación mental. No se trata de negar las emociones negativas, sino de aprender a manejarlas, a reformar las situaciones para encontrar un nuevo significado. ¿Y cómo podemos lograr eso en la práctica? El Dalai Lama nos invita a cultivar la paciencia, la tolerancia y la comprensión. Nos anima a ver a nuestros enemigos como maestros que nos enseñan a ser más pacientes
Y a practicar la empatía, a intentar ponernos en el lugar del otro para comprender sus motivaciones y sus acciones. Me recuerda la historia de tu colega que se enfadó con un taxista que le cobró de más. En lugar de dejarse llevar por la ira, ella intentó comprender las circunstancias del taxista, lo que le ayudó a calmarse y a manejar la situación de una forma más pacífica. Exacto. A veces solo necesitamos cambiar la perspectiva para transformar una experiencia negativa en una oportunidad de aprendizaje. Y esa capacidad de cambiar la perspectiva está ligada a otro concepto importante, la flexibilidad mental. El Dalai Lama nos dice que una mente flexible nos ayuda a adaptarnos a los cambios, a navegar por las dificultades de la vida con mayor serenidad. Es como si la mente flexible fuera un junco que se dobla con el viento en lugar de romperse. Me gusta esta imagen. El Dalai Lama menciona el ejemplo de la cooperación internacional durante una crisis, demostrando cómo la urgencia puede impulsar cambios positivos que parecían imposibles. Es cierto. Y todo esto, claro, requiere tiempo, paciencia, práctica. No es una solución mágica. El Dalai Lama enfatiza la importancia de las prácticas espirituales sin importar la religión como un camino para cultivar la paz interior y la claridad mental. Hablando de ejemplos concretos, el Dalai Lama menciona la historia de Terry Anderson, quien encontró consuelo en su fe durante su cautiverio. Además, hay estudios que muestran una correlación entre la espiritualidad y el bienestar. Por ejemplo, se ha observado que las personas con fuertes creencias religiosas tienden a recuperarse más rápido de las cirugías. Es fascinante cómo la ciencia moderna está empezando a validar lo que las tradiciones espirituales han afirmado durante siglos. Y para cerrar esta primera parte de nuestra inmersión en el arte de la felicidad, me gustaría destacar un concepto que me parece central, el poder del perdón. El perdón. El perdón como un acto de liberación tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos han herido. El Dalai Lama nos recuerda que el perdón no significa olvidar o justificar lo sucedido, sino liberarnos del resentimiento del dolor que nos ata al pasado. Es un concepto muy poderoso. Es como si al perdonar soltáramos un peso que nos impide avanzar. Pero ¿cómo podemos perdonar a alguien que nos ha hecho daño? ¿Cómo podemos dejar de lado el rencor y el dolor? Esa es una pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Nos adentraremos en las enseñanzas del Dalai Lama sobre el perdón, la gestión de la ira y el cultivo de la autoestima. Los esperamos en la segunda parte de este viaje hacia la felicidad, retomando el tema del perdón. Sí, porque al final de la primera parte nos quedamos con esta pregunta en el aire. ¡Claro! ¿Cómo perdonar a alguien que nos ha hecho daño? ¿Cómo dejar de lado el rencor y el dolor? Preguntas difíciles sin duda. El Dalai Lama nos recuerda que el perdón no se trata de condonar la acción que nos hirió. Ni de negar el dolor que sentimos. Se trata de liberarnos a nosotros mismos de la carga del odio y el rencor. Es como si al aferrarnos al resentimiento, estuviéramos bebiendo veneno y esperando que la otra persona muera. Totalmente. Nos quedamos atrapados en el pasado reviviendo el dolor una y otra vez, impidiéndonos sanar y avanzar. El Dalai Lama propone un ejercicio de empatía radical. Intentar comprender las circunstancias que llevaron a la otra persona a actuar de esa manera. Claro, no se trata de justificar sus acciones, sino de reconocer que todos somos seres humanos imperfectos, capaces de cometer errores. Me viene a la mente la historia del hombre que tras perder a su hijo en un accidente de tráfico, causado por un conductor ebrio, decidió visitar al culpable en la cárcel. Es una historia muy conmovedora. No fue fácil, pero al escuchar su historia, al ver su arrepentimiento genuino, pudo abrir su corazón al perdón. Es un ejemplo de cómo el perdón puede transformar vidas. No solo liberó al otro hombre de su culpa, sino que también se liberó a sí mismo del peso del odio. Exacto. Y el Dalai Lama también nos habla de la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. Claro. A veces somos nuestros peores jueces cargando con culpas y remordimientos por errores del pasado. Todos cometemos errores. Es parte de la experiencia humana. Por supuesto. Aferrarnos a la culpa no cambia el pasado, solo nos impide vivir plenamente el presente. ¿Cómo podemos aplicar el perdón a nosotros mismos? El Dalai Lama nos invita a reconocer nuestros errores, a aprender de ellos y a seguir adelante con compasión y determinación. Podemos utilizar la meditación, la escritura o la conversación con un ser querido para procesar las emociones difíciles y liberarnos del peso de la culpa. El perdón tanto a otros como a nosotros mismos parece ser la clave para romper cadenas y abrirnos a la posibilidad de la felicidad genuina. Sin duda. Y hablando de construir una vida más feliz, el Dalai Lama dedica una parte importante del libro a las relaciones interpersonales. ¿Qué nos dice sobre cómo cultivar relaciones sanas y satisfactorias? El Dalai Lama parte de la idea de que todos somos interdependientes. Nuestra felicidad está intrínsecamente ligada a la felicidad de los demás.
Por eso cultivar la compasión, la empatía y el respeto mutuo es fundamental para construir relaciones sólidas. Me gusta esa idea de interdependencia. Es como si todos fuéramos piezas de un mismo rompecabezas. Nuestra felicidad individual contribuye a la felicidad colectiva y viceversa. Exacto. El Dalai Lama nos invita a reflexionar sobre la base de nuestras relaciones. ¿Qué las sustenta? ¿Están basadas en el apego, la necesidad o el egoísmo? ¿O se basan en el amor, la compasión y el deseo genuino de ver al otro florecer? Esas son preguntas importantes que a veces evitamos hacernos. Nos dejamos llevar por la inercia, por las expectativas sociales o por el miedo a la soledad. Pero si realmente queremos construir relaciones que nos aporten felicidad, necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con la otra persona. El Dalai Lama nos recuerda que la comunicación es esencial para mantener relaciones sanas. Es importante expresar nuestras necesidades y nuestros deseos de forma clara y respetuosa, y también estar dispuestos a escuchar al otro con atención y empatía. Claro, la comunicación no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, de intentar comprender el punto de vista del otro, incluso si no estamos de acuerdo con él. Y para poder escuchar de verdad necesitamos dejar de lado nuestro ego, nuestra necesidad de tener razón. El Dalai Lama nos invita a practicar la humildad, a reconocer que no tenemos todas las respuestas, que siempre hay algo que aprender del otro. Esa humildad también nos ayuda a aceptar las diferencias. En toda relación, incluso en las más armoniosas, habrá momentos de desacuerdo. La clave está en saber gestionar esos conflictos de forma constructiva, buscando puntos en común y soluciones que beneficien a ambas partes. Exacto. El Dalai Lama nos propone una herramienta muy útil para gestionar los conflictos. En lugar de enfocarnos en las diferencias, buscar los puntos en común, aquello que nos une a pesar de nuestras discrepancias. Es como si en lugar de construir muros, construyéramos puentes. Me gusta esa imagen. Y hablando de puentes, hay un tema que a menudo nos genera mucha ansiedad y que puede afectar profundamente nuestras relaciones, la soledad. ¿Qué nos dice el Dalai Lama sobre cómo afrontar la soledad? El Dalai Lama nos dice que la soledad no es un estado inevitable, sino una condición que podemos transformar. Y para ello nos invita a revisar nuestra definición de intimidad. Es cierto que a menudo asociamos la intimidad solo con las relaciones románticas. Pero la intimidad puede manifestarse de muchas formas. Exacto. El Dalai Lama nos propone ampliar esa visión a considerar la intimidad como una forma de conexión profunda que podemos experimentar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Con amigos familiares, compañeros de trabajo e incluso con desconocidos con los que compartimos un momento especial. Es como si la intimidad estuviera disponible en todas partes, solo necesitamos abrirnos a ella. Y aquí hay un punto clave, la importancia del contacto físico. El Dalai Lama menciona que en nuestra cultura occidental a menudo rehuimos el contacto físico, lo asociamos solo con la sexualidad. Es cierto. Un abrazo, una caricia en el brazo, un apretón de manos, a veces nos incomoda, lo vemos como algo inapropiado. Pero el contacto físico, un abrazo, una caricia, puede ser una forma poderosa de transmitir afecto, de generar conexión. Y no solo entre parejas, sino entre amigos, entre familiares. Es una forma de comunicación no verbal que puede ser profundamente sanadora, que puede ayudarnos a sentirnos más cerca de los demás. Claro, siempre respetando los límites y el espacio personal de cada uno. No se trata de abrazar a todo el mundo sin su consentimiento. Se trata de ser conscientes del poder del contacto físico y utilizarlo de forma consciente y respetuosa para fortalecer nuestros vínculos. Exacto. Y en este punto me gustaría conectar la idea de la interdependencia con el tema de la soledad. El Dalai Lama nos recuerda que no estamos solos en este mundo, que todos formamos parte de una red invisible de conexiones. Es como si fuéramos árboles en un bosque. Yeah. Cada árbol es único, pero todos están conectados a través de una red subterránea de raíces. De la misma manera, todos los seres humanos estamos interconectados a través de una red invisible de empatía, compasión y amor. Eso es una hermosa analogía. Y al reconocer esa interconexión, al cultivar la compasión y el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos transformar la soledad en una oportunidad para conectar con nuestra esencia, con la fuente de amor y sabiduría que reside en nuestro interior. Esa conexión con nuestra esencia nos lleva al siguiente tema, que me gustaría abordar: la gestión de la ira. Todos experimentamos ira en algún momento de nuestras vidas. Es una emoción natural, pero si no la gestionamos adecuadamente, puede tener consecuencias negativas en nuestras relaciones y en nuestro bienestar. El Dalai Lama nos advierte sobre los peligros de la ira descontrolada. La ira nos ciega, nos impulsa a actuar de forma irracional, nos lleva a decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Es como si la ira fuera un fuego que arrasa con todo su paso, dejándonos con cenizas y remordimientos. Exactamente. El Dalai Lama nos propone una herramienta poderosa para transformar la ira a la paciencia. La paciencia como un antídoto contra la reactividad, contra la impulsividad. Pero a veces la paciencia puede sentirse como una debilidad, como si estuviéramos permitiendo que nos pisoteen.
El Dalai Lama nos recuerda que la paciencia no es pasividad, sino una fuerza interior que nos permite responder a las situaciones difíciles con calma y sabiduría. La paciencia nos da la oportunidad de observar la situación con objetividad, de analizarla con claridad antes de actuar. Es como si, en lugar de dejarnos llevar por la corriente de la ira, tomáramos un paso atrás, respiráramos profundamente y observáramos la situación desde una perspectiva más amplia. Exactamente. Y al hacerlo podemos elegir una respuesta más consciente, más constructiva, que nos beneficie a nosotros mismos y a los demás. El Dalai Lama nos invita a practicar la paciencia en nuestra vida cotidiana en las pequeñas situaciones que nos irritan. Es como si al ejercitar ese músculo de la paciencia, fuéramos fortaleciendo nuestra capacidad de manejar la ira en situaciones más desafiantes. Justo. Y esa capacidad de autocontrol nos lleva al último tema que me gustaría abordar en esta parte, la autoestima. La autoestima es ese sentido de valor propio de confianza en nuestras capacidades que a veces nos resulta tan esquivo. ¿Qué nos dice el Dalai Lama sobre cómo cultivar la autoestima? El Dalai Lama nos dice que la autoestima no se basa en la comparación con los demás, sino en el reconocimiento de nuestro propio potencial, de nuestras cualidades únicas y valiosas. Es como si la autoestima fuera un tesoro que llevamos dentro, que no depende de la aprobación externa de los likes en las redes sociales o de los halagos superficiales. Exacto. El Dalai Lama nos invita a cultivar la autoestima a través del autoconocimiento, de la aceptación de nuestras fortalezas y debilidades, de la compasión hacia nosotros mismos. Es como si al aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, nos liberáramos de la necesidad de buscar la validación en el exterior. Justo. Y esa aceptación incondicional nos permite conectar con una fuente de confianza interna de seguridad en quienes somos independientemente de las circunstancias externas. Claro, la autoestima no significa ser arrogantes sino humildes, reconocer que siempre tenemos algo que aprender, que somos seres imperfectos en constante evolución. El Dalai Lama nos recuerda que la humildad nos permite estar abiertos a nuevas experiencias, a nuevas perspectivas, a la posibilidad de crecer y aprender a lo largo de la vida. Es como si la humildad fuera una puerta que nos abre al crecimiento, al aprendizaje continuo. Y en este punto me gustaría hacer una pausa y preguntarles, queridos oyentes, ¿qué les ha resonado más de todo lo que hemos compartido hasta ahora? ¿Qué ideas les han llamado la atención? ¿Qué les gustaría explorar con más profundidad? Tómense un momento para reflexionar sobre ello. Porque este viaje por el arte de la felicidad no termina aquí. En la siguiente parte vamos a seguir explorando las enseñanzas del Dalai Lama, adentrándonos en temas como la superación del miedo, el cultivo de la gratitud y el sentido de la vida. Los esperamos para seguir descubriendo herramientas prácticas para construir una vida más plena, más feliz y más significativa. Y ahora llegamos a un tema que a muchos nos inquieta: el miedo. Sí, el miedo es una emoción universal que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Desde el miedo a lo desconocido hasta el miedo al fracaso, pasando por el miedo a la pérdida. ¿Cómo nos enseña el Dalai Lama a enfrentar estos miedos que a veces nos paralizan? El Dalai Lama nos recuerda que el miedo es una construcción mental, una proyección de nuestra mente que a menudo no se corresponde con la realidad. Ajá. Nos invita a cuestionar nuestros miedos, a examinarlos con objetividad, a preguntarnos si realmente tienen fundamento o si son solo fantasmas que nos atormentan. Es como si el miedo fuera una sombra que se agranda cuanto más nos alejamos de la luz. Al acercarnos a la luz, al examinarla con atención, nos damos cuenta de que la sombra no es tan amenazante como parecía. Exactamente. El Dalai Lama nos anima a cultivar la valentía no como la ausencia de miedo, sino como la capacidad de actuar a pesar del miedo. Nos recuerda que la valentía no se trata de ser temerarios, sino de enfrentar nuestros miedos con sabiduría y determinación. Y para cultivar esa valentía, el Dalai Lama nos propone una herramienta fundamental: la confianza en nosotros mismos. La confianza. Si confiamos en nuestras capacidades, en nuestra fortaleza interior, estaremos mejor preparados para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Justo. La confianza en nosotros mismos es como un escudo que nos protege de las flechas del miedo. Y esa confianza se nutre del autoconocimiento, de la aceptación de nuestras fortalezas y debilidades, de la experiencia de haber superado obstáculos en el pasado. El Dalai Lama también nos habla de la importancia de cultivar la gratitud como antídoto contra el miedo y la ansiedad. La gratitud. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos, en las cosas buenas que nos rodean, nuestro corazón se llena de una sensación de paz y bienestar que disipa las sombras del miedo. La gratitud es como un bálsamo que sana las heridas del alma. Nos permite apreciar la belleza del presente, la riqueza de la vida, y nos conecta con una fuente de alegría y serenidad que está más allá de las circunstancias externas. Y hablando de conectar con algo más grande que nosotros mismos, me gustaría abordar un tema que a menudo nos inquieta: el sentido de la vida. El sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? ¿Qué nos dice el Dalai Lama sobre el sentido de la vida? El Dalai Lama nos dice que el sentido de la vida es ser felices y que la felicidad no es un objetivo lejano, sino un camino que recorremos cada día.
No. Nos invita a cultivar la compasión, la sabiduría, la paciencia, todas esas cualidades que nos permiten vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Es como si la felicidad fuera un jardín que cultivamos con cuidado y dedicación. Sí. No es algo que encontramos por casualidad, sino algo que creamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y al cultivar nuestro propio jardín interior, al regarlo con amor y compasión, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a crear un mundo más bello, más justo y más compasivo. Es una visión inspiradora que nos invita a ser agentes de cambio, a construir un futuro más luminoso para nosotros y para las generaciones futuras. Totalmente. Y para terminar, me gustaría recordarles que la felicidad no es un destino, sino un camino, un viaje que emprendemos con cada paso, con cada decisión, con cada respiración. Los invitamos a recorrer este camino con valentía, con sabiduría y con la certeza de que la felicidad es una meta alcanzable para todos. Gracias por acompañarnos en este deep dive en el arte de la felicidad del Dalai Lama. Esperamos que les haya inspirado a construir una vida más plena, más feliz y más significativa